gusto saludarles. Mi nombre es Anthony Cooper, contador público colegiado. Estamos en Gestiona Actualiza, que te pone al día en todo lo que se relaciona al marco normativo relacionado a la gestión pública peruana. Así que vamos a iniciar con las novedades para esta semana. El Sistema Nacional de Salud, mediante resolución de Contraloría número 096-2022-CG, lineamientos de política para el planeamiento de control gubernamental a cargo del Sistema Nacional de Control periodo 2022-2024, el mismo que tiene como finalidad determinar la política orientada al control simultáneo y posterior hacia los procesos. Mientras tanto, la Contraloría General aprobó la resolución de Contraloría número 095-2022-CG, la misma que modifica la directiva número 006-2019-CG/INTEG, implementación del sistema de control interno de las entidades del Estado. El mismo que modifica los plazos excepcionales para que las entidades de los gobiernos regionales y locales, el mismo que modifica las medidas de remediación o control el año de elecciones. Mientras tanto, que mediante la resolución de Contraloría número 102-2022-CG aprueban la directiva número 007-2022-CG/DOC, las mismas que actualiza la regulación de las modificaciones electrónicas en el Sistema Nacional de Control. Respecto a RENIEC, que mediante resolución jefatural número 038-2022/JNAC/RENIEC de fecha 9 de marzo del año 2022 autoriza la gratuidad hasta la meta de 4.000 procedimientos en el Registro Único de Identificación de Personas Naturales y consecuente a la emisión del Documento Nacional de Identidad en las modalidades de inscripción por primera vez, duplicado, renovación, rectificación de datos para niñas y niños y adolescentes en situación de desprotección familiar y para otros casos. Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas, con resolución jefatural número 002-2022-EF/53.01 de fecha 8 de marzo, el mismo que establece nuevo plazo para la presentación de la solicitud de opinión favorable para la aprobación del presupuesto analítico de personal, JAS, de parte de las entidades del sector público y modifican directiva hasta el 27 de julio del año 2022. Mediante resolución ministerial número 071-2022-EF/50 de fecha 9 de marzo del año 2022, el Ministerio de Economía y Finanzas aprueba los montos máximos de recursos que corresponden a cada una de las municipalidades que cumplan todas las metas evaluadas en el marco del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal en el año 2022. Por otra parte, mediante resolución ministerial número 072-2022-EF/41, aprueban ampliación del horizonte temporal del Plan Estratégico Sectorial Multianual del sector económico y finanzas al 2025 y del horizonte temporal del Plan Estratégico Institucional PEI del Ministerio de Economía y Finanzas al 2025. Por otra parte, respecto a la Oficina Nacional de Procesos Electorales OMPE, la resolución de Gerencia General número 02-2022-CG/ONP del 11 de marzo del año en curso, se aprueba el cronograma electoral de las elecciones de autoridades de centros poblados correspondientes al año 2022. Además, mediante resolución gerencial número 0286-2022-GSFP/OMPE de fecha 10 de marzo, se aprueban el manual de asistencia técnica para organizar elecciones de autoridades municipales de los centros poblados. Sobre gestión de presupuesto público regulado por el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF aprueba la directiva número 002-2022-EF/51.01 con fecha 25 de enero del año 2022, normas para la preparación y presentación de información financiera y presupuestaria de las empresas públicas Banco Central de Reserva del Perú, como corresponde, Caja de Pensiones Militar Policial, otros fondos y encargos especiales para el cierre del ejercicio fiscal y los periodos intermedios.
También para mencionarles que se aprobó la directiva número 001-2022-EF/43.03 con fecha 28 de enero del año 2022, denominada Disposiciones y procedimientos para la verificación, registro, control, custodia, renovación, modificación, sustitución, devolución y ejecución de cartas fianza presentadas por el Ministerio de Economía y Finanzas y derogan la resolución directoral número 335-EF/41.03. El Ministerio de Economía y Finanzas emitió la resolución ministerial número 012-2022/50 con fecha 28 de enero del mismo, que aprueba los índices de distribución del canon pesquero proveniente del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2020. Respecto a la presidencia del Consejo de Ministros, el 19 de enero del año en curso, mediante resolución de Secretaría de Descentralización número 002-2022-PSM/SD, se aprobó la directiva número 001-2022-PSM-SD, directiva para la formulación de los planes anuales de transferencia de competencias sectoriales a los gobiernos regionales y locales, que tiene por finalidad contribuir con el fortalecimiento del proceso de descentralización, principalmente en su dimensión administrativa, mediante los planes anuales de transferencia de competencias sectoriales a los gobiernos regionales y locales. Respecto al tema electoral, el Jurado Nacional de Elecciones emitió la resolución número 0012-2022-Jurado Nacional de Elecciones, por el cual se aprueba el reglamento de gestión de los jurados electorales especiales para las elecciones regionales y municipales 2022, en el contexto de la emergencia sanitaria, que consta de 14 puntos y sus respectivos numerales, 4 disposiciones finales y 2 anexos, cuyo texto forma parte de la presente resolución. De esta manera llegamos a la parte final con Gestiona Actualiza. Les comentamos también que todas las normas mencionadas estarán debajo de nuestro video, que ya aparece en las próximas horas a través de nuestra cuenta de YouTube y también en nuestras redes sociales. Gestiona Actualiza. La próxima semana tendremos grandes novedades. Un amigo de ustedes, Anthony Cooper, contador público colegiado.